¿Cómo está, estimado profesor y estimados compañeros? En esta ocasión les voy a hablar acerca de los procesos para realizar un replanteo topográfico, planimétrico y altimétrico. Mi nombre es Kevin Cobos Ávila, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, correspondiente a la materia de Topografía 2. Primero vamos a comenzar definiendo qué es el replanteo. La materialización exacta y precisa en el espacio físico de los puntos que definen un proyecto, es decir, representan la realidad los datos que vienen contenidos en un plano. Como ya sabemos previamente, en un levantamiento topográfico lo que hemos hecho es recoger los datos del terreno y los hemos llevado a oficina para hacer el debido proceso. En este caso, el replanteo es llevar los procesos que hemos obtenido y resultados en oficina para ahora llevarlos nuevamente al terreno. Podríamos decir que es la operación contraria al levantamiento topográfico. Es un paso trascendental de la obra, ya que si se detecta un error en la fase de replanteo, es mucho más fácil y barato solucionarlo que si se detecta cuando la obra está en marcha. Por lo tanto, es sumamente importante hacerlo con cuidado al interpretar los planos y plasmarlo en la realidad. Hay que realizar las mediciones tantas veces como sea necesario, hasta estar seguros de que no exista ningún error. En la imagen de aquí podemos ver el replanteo de un terreno, el cual se ha hecho paso a paso. Se suelen usar estacas y piolas para definir los bordes, los límites del replanteo, o también se suele utilizar cal. Se pueden dar diferentes circunstancias que condicionarán el replanteo, como son las siguientes: la escala del plano, la calidad del plano, las características topográficas del medio, los medios de los que se dispone y las características concretas del proyecto a replantear. Recordemos que debemos tener bien definida una escala en el plano y debe estar este hecho de manera precisa, ya que al momento de llevarlo nuevamente al campo, o al terreno en este caso, tendremos que seguir ciertos parámetros que en el momento de no seguirlos habrán muchos errores. Las herramientas que se utilizarán siempre o casi siempre serán las siguientes: instrumentos de medida angular como taquímetros, y teodolitos, de medida lineal como los distanciómetros, de medida conjunta, estaciones totales o semitotales, de medición de desniveles como niveles topográficos, niveles láser e instrumentos especiales como plomadas ópticas, perfilómetros, GPS, etc. Existen diferentes métodos de replanteo, en el cual yo les voy a detallar los tres que he encontrado. Existe el replanteo por coordenadas polares, el replanteo por abscisas y ordenadas, el replanteo por intersección. Vamos a comenzar hablando por el replanteo por coordenadas polares. El procedimiento a aplicar es el siguiente. Será necesario conocer las coordenadas del menos dos puntos. Como podemos ver en los dos gráficos que se encuentran en el lado derecho de la imagen, muestra un mapa donde están las coordenadas. Aquí podemos visualizar la línea del ecuador y arriba en el gráfico también podemos visualizar a modo de mapa mundi. El siguiente paso va a ser estacionarse en uno de los puntos y orientar el instrumento utilizado. Muchas veces puede ser el equipo topográfico nivel, como también puede ser la estación total o la estación semitotal. Hay que conocer las coordenadas del punto a replantear. El siguiente paso será determinar el azimut y distancia desde la estación al punto a replantear. Sobre la dirección impuesta y midiendo la distancia calculada, podremos situar el punto requerido. Hay que recordar que estos procesos deben ser de precisión, ya que cualquier error milimétrico que se vaya arrastrando durante los procesos va a desencadenar en un error más grande más adelante. Ahora tenemos el replanteo por abscisas y ordenadas. El primer paso va a ser estacionar el teodolito sobre el punto 1. Se visa o se visualiza el punto 2 y se corrobora la distancia que indican los cálculos sobre la medida tangente. Se toma el alineamiento como eje X,
sobre el cual se irán midiendo las distancias que indica el cálculo de este método. Sobre cada punto se levanta una perpendicular y se mide la distancia que el cálculo indica. Como podemos ver en la imagen, hay un teodolito, hay un equipo topográfico, que es la estación total en este caso, que está midiendo hacia una regla que está a una cierta distancia. De esta manera se puede medir el ángulo horizontal y el ángulo vertical, además de la distancia horizontal. También hay que tener en cuenta la altura del instrumento y de cómo lo hemos calado el equipo. Tenemos también el replanteo por intersección. En este método se va a tomar mucho en cuenta los puntos de control, como podemos ver en la imagen de la derecha a la señorita sosteniendo un punto de control. Estos puntos son muy importantes para mantener siempre una línea de medidas y no así alejarnos de ellas. El método planimétrico, denominado intersección directa e intersección inversa, cuya solución geométrica se basa en la medición angular hecha desde puntos de coordenadas conocidas como bases de control, así como vemos en la derecha las bases de control, hasta el punto a determinar, o inversamente, desde este a los puntos de coordenadas conocidas. En este caso vamos a partir con un punto que vamos a tener como referencia. Este va a ser siempre un punto conocido por coordenadas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, por coordenadas, ya que las coordenadas van a ser siempre las mismas, lo cual nos va a permitir a nosotros como topógrafos, al realizar un levantamiento topográfico, tener un punto referencial siempre fijo, que a pesar de que nosotros nos movamos, ese punto siempre va a ser el mismo. Por eso es la importancia de mantener los puntos de control y de velar porque estos no sufran ningún cambio durante el proyecto. ¿Cuáles son los errores más comunes en el replanteo? Pueden ser muchos realmente, pero aquí vamos a especificar los principales. Por ejemplo, tenemos defectos en el material o herramientas empleadas. Como ya sabemos, si usamos materiales de mala o baja calidad, no vamos a tener un proyecto al final que sea de precisión. Errores en la lectura e interpretación por falta de comprobación. Muchas veces los topógrafos quieren terminar rápido el trabajo y se quieren ir, pero en este proceso ellos pierden muchos datos. Los defectos que pueden surgir a causa de las condiciones meteorológicas, como por ejemplo la lluvia, el sol, el sol, como ya sabemos, puede dilatar ciertos equipos metálicos. También podemos tener muchos fallos a la hora de replantear. Ahora, el replanteo altimétrico. ¿En qué consiste el replanteo altimétrico? Consiste en replantear una rasante proyectada sobre un terreno natural, definiendo la cota roja de puntos singulares de la misma. Más adelante hablaremos de qué es la cota roja. Previamente a estos han sido replanteados planimétricamente. La cota roja de un punto puede ser calculada por software MDT, por medio de estación total o por medio del nivel o taquímetro. Ahora les voy a hablar qué es la cota roja. Se denomina cota roja de un punto a la diferencia entre la cota que tiene en la rasante y la que tiene en la traza, es decir, la cota en el proyecto menos la cota en el terreno. Es el dato para llevar a cabo el replanteo altimétrico. Es muy importante para el replanteo altimétrico. La cota roja puede ser positiva o negativa. Positiva, por ejemplo en A, proyecto a mayor cota que el terreno por terraplén de tierras. O negativa, por ejemplo en B, proyecto a menor cota que el terreno va a ser por el desmonte de tierras. Ahora tenemos los varios métodos que se utilizan para el replanteo altimétrico. El método 1 es la estaca enterrada. Los pasos para esto van a ser situar la cabeza de la estaca o ferralla a la cota de la rasante. Como podemos ver, la línea de color celeste punteada nos está definiendo cuál va a ser la cota del proyecto. Como podemos ver, ahí se define como cota roja. Método 2. Marcar, referido a la cabeza de la estaca o ferralla, la altitud que hay que desmontar o terraplenar.
En este caso podemos ver cómo la estaca del lado derecho nos indica que en esa sección se debe rellenar, mientras que en la estaca que está ubicada del lado izquierdo nos indica que se debe cortar. Va a haber un volumen de corte y un volumen de relleno. El método 3. Realizar una marca en la estaca y referir la distancia de la rasante a dicha marca. Y como último método tenemos marcar directamente sobre la estaca la cota que alcanzará la rasante. Como podemos ver, se han puesto 3 estacas y la línea celeste, lo que es la rasante o cota de proyecto, se ha definido de qué manera, haciendo unas marcas en las estacas para así poder ir sabiendo hasta dónde tenemos que rellenar. Para todo replanteo con ciertas garantías de estar bien es necesario realizar un levantamiento topográfico previo, sobre el cual se diseña el proyecto a replantear. Para lograr alineaciones rectas son útiles la utilización de triángulos egipcios. Tanto en el replanteo altimétrico como planimétrico se pueden conjugar los distintos métodos según se ajuste mejor a las condiciones de cada caso. Y esto ha sido todo, compañeros y profesor. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en otra ocasión. Gracias.